¿Alguna vez has sentido una conexión especial con una mujer, pero te quedaste con la duda de si ella sentía lo mismo? Hoy voy a destapar las 3 señales discretas de que ella ya siente atracción por ti. Y escúchame bien, la tercera señal ocurre frente a los ojos de casi todos los hombres, y prácticamente ninguno se da cuenta a tiempo. Hola y bienvenidos de nuevo. Soy Mary Smith, presentadora del canal Mindful Senior Living. Déjame decirte que muchísimos hombres intuyen, pero sufren para descifrar esos mensajes silenciosos y casi invisibles que una mujer emite cuando el interés ha comenzado a florecer. Antes de sumergirnos en estos indicadores, hay un concepto vital que necesito que comprendas. Si alguna vez te has sorprendido repasando mentalmente una charla, dudando si le gustabas o no a esa persona, si alguna vez te marchaste de un lugar y, horas más tarde, caíste en cuenta de que dejaste pasar una oportunidad, quiero que sepas que eso no significa que seas torpe, despistado o que te falte seguridad. Simplemente significa que nadie te enseñó a descifrar el idioma del interés femenino, y te aseguro que ese dialecto es radicalmente distinto al que la mayoría de los hombres acostumbra a utilizar. Verás, los hombres y las mujeres suelen experimentar la atracción desde ángulos muy distintos. Para gran parte del público masculino, el deseo se siente como una línea recta. Notas a alguien, te sientes atraído y deseas avanzar hacia esa meta con rapidez. Sin embargo, para muchas mujeres, ese sentimiento se desenvuelve de una manera mucho más pausada y sutil. No es una carrera a toda velocidad. Se parece más a ir abriendo pequeñas puertas, una por una, y observar pacientemente quién se da cuenta de que están abiertas. Las mujeres suelen evaluar el clima emocional primero. Analizan, construyen instantes, buscan un entorno seguro, curiosidad y un terreno común antes de dejar que la atracción escale. Y si prestas la atención adecuada, notarás un fenómeno fascinante. Las mujeres rara vez gritan su interés a los 4 vientos. Ellas lo susurran. Esos susurros se manifiestan en la expresión corporal, en conductas mínimas, en el contacto visual, en el timbre de la voz y en la forma en que ella se ubica físicamente cuando está cerca de ti. Surgen en fracciones de segundo tan minúsculas que, si parpadeas, te las pierdes. Pero una vez que logras entender qué es exactamente lo que debes buscar, ocurre magia. De pronto, comienzas a identificar patrones. Escenarios que antes te resultaban un rompecabezas, ahora tienen todo el sentido del mundo. Instantes que antes se te escapaban, ahora brillan con claridad. Y eso es precisamente lo que vamos a desglosar en este video. Pero antes de avanzar, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Alguna vez has recordado un momento de hace años y, de golpe, te diste cuenta de que probablemente le gustabas a esa chica? Quizás era una compañera de trabajo que siempre inventaba excusas para conversar contigo. Tal vez fue alguien en una reunión que parecía quedarse a tu lado mucho más tiempo del estrictamente necesario. O a lo mejor fue una mujer que se reía de tus bromas con un poco más de entusiasmo que el resto. En aquel entonces no le diste importancia. Asumiste que solo era amable, pero tiempo después te asaltó la duda. Si eso te ha pasado, quiero tranquilizarte. No estás solo. Le ocurre a millones de hombres a diario, y el motivo no es la falta de inteligencia ni de percepción. Es, sencillamente, que a la mayoría jamás se le entrenó para captar estas frecuencias. Por eso, hoy vamos a bajar el ritmo y a examinar con lupa 3 de los susurros más evidentes de la atracción femenina. No estamos hablando de gestos teatrales, no son declaraciones de amor de película, son pistas silenciosas que delatan cuando el deseo ya se ha encendido. Y cuando comiences a detectarlas, tu forma de entender las interacciones sociales cambiará para siempre. Si esta charla te está resultando valiosa, tómate un segundo para presionar el botón de me gusta. Esto permite que el algoritmo recomiende el video y que este canal pueda seguir compartiendo análisis profundos sobre psicología humana y relaciones. Muy bien, arranquemos con el primer indicador. La primera señal de que una mujer ya podría estar sintiendo deseo es algo tremendamente básico, pero con un poder inmenso: el tacto.
Pero ojo, no me refiero a cualquier tipo de roce. Hablo de esos instantes en los que una mujer te toca sin una justificación aparente. No es el típico choque accidental de manos. Tampoco es esa palmada rápida en el hombro que te daría un colega de oficina. Es algo con un matiz diferente. Tiene una intención detrás, incluso si ella no es plenamente consciente de que lo está haciendo. En el campo de la neurociencia, a esto a veces se le llama inicio de contacto. Cuando la atracción se enciende en el cerebro, el cuerpo instintivamente busca maneras sutiles de acortar la distancia física. El contacto se convierte en un puente. Imagina el siguiente escenario. Estás conversando de pie con una mujer. Ambos se ríen de una anécdota. Mientras ella te responde, posa su mano ligeramente sobre tu brazo por un instante, pero luego deja su mano ahí apenas un segundo más de lo necesario. No es un tiempo exagerado que resulte incómodo, solo lo suficiente para que tu cerebro lo registre. Esa minúscula pausa tiene una relevancia brutal, porque ese segundo adicional suele ser un reflejo de comodidad, y la comodidad es uno de los primeros pilares sobre los que se construye la atracción. Cuando alguien se siente tenso a tu lado, su cuerpo tiende a preservar el espacio personal. Sus gestos son contenidos, sus movimientos son defensivos. Pero cuando una mujer siente curiosidad, cuando percibe calidez, cuando el interés empieza a despertar, su cuerpo relaja esas barreras y el contacto físico hace su aparición. A veces es imperceptible. Podría acomodarte el cuello de la camisa en tono de broma. Podría darte un toquecito en el brazo durante una carcajada, o tal vez te guíe levemente por la espalda al abrirse paso entre una multitud. Ninguna de estas acciones grita pasión, pero sumadas construyen un patrón innegable. Permíteme compartirte una anécdota que ilustra esto a la perfección. Un hombre me relató una vez lo que vivió en la celebración de cumpleaños de un amigo. Había estado charlando con una mujer que acababa de conocer, y la plática fluía de maravilla. Bromeaban sobre bandas musicales, intercambiaban anécdotas de viajes y la risa era constante. En un momento dado, ella estiró la mano y fingió quitarle una pelusa invisible de la manga de su camisa. Él dio por sentado que era simple cortesía. Más adelante en la misma charla, ella volvió a tocarle el antebrazo mientras se reía, y lo hizo una vez más al enfatizar una opinión. Cada uno de esos roces duró a lo sumo un segundo. Él ni siquiera lo procesó. Meses después, volvieron a coincidir gracias a amigos en común. Al recordar aquella primera noche, ella le hizo una confesión que lo dejó helado. Le dijo que no paraba de tocarle el brazo porque estaba intentando descubrir si él también sentía esa química. Él había pasado por alto absolutamente todas las señales. Y créeme, esto sucede con una frecuencia alarmante, porque a los hombres se les condiciona para esperar luces de neón, mientras que el deseo suele operar en las sombras. Un punto crucial que debes grabar en tu mente. Un gesto aislado no es prueba irrefutable de nada, pero la repetición de conductas cuenta una historia. Si una mujer busca pretextos constantemente para rozarte mientras hablan, es un indicador poderosísimo de que disfruta tu compañía y se siente magnetizada hacia ti. Si alguna vez has vivido algo similar, quiero pedirte que hagas un pequeño ejercicio. Escribe la palabra tacto en los comentarios, no solo porque ayuda al crecimiento del video, que lo hace, sino porque te obliga a hacer una pausa y analizar tus propias vivencias. Muchas veces, las mayores revelaciones nacen de la simple observación, y ser observador transforma tu manera de interactuar con el mundo. Pasemos ahora a la segunda señal, porque esta encierra un poder aún mayor y revela muchísimos más secretos. Se esconde en su mirada. Los ojos confiesan lo que las palabras intentan ocultar. Seguro conoces el viejo refrán que dice que los ojos son el espejo del alma. Aunque suene a poesía barata, la psicología moderna nos confirma que hay una base científica innegable detrás de esa frase. Los seres humanos transmitimos cantidades colosales de información emocional mediante el contacto visual. Fascinación, duda, incomodidad, deseo, confianza. Nuestras pupilas suelen delatar estas emociones muchísimo antes de que abramos la boca. Cuando una mujer empieza a experimentar atracción, se produce una alteración casi mágica en la forma en que te observa. No se trata simplemente de que te mire con más frecuencia. Lo que cambia es la textura de esa mirada. Muchos asumen que la atracción se traduce en miradas fijas y constantes, pero la realidad rara vez se ve así.
De hecho, el interés genuino suele manifestarse como una danza, como un ritmo. Ella posa sus ojos en ti, mantiene el contacto visual una fracción de segundo más de lo habitual. Luego, baja la mirada o la desvía con cierta timidez. Y un par de segundos después, sus ojos vuelven a buscar los tuyos. Ese pequeño ciclo, mirar, suavizar la expresión, desviar la vista y regresar, es una de las frecuencias más bajas, pero más claras, del deseo naciente. Déjame dibujarte una escena que muchísima gente ha protagonizado sin comprender su magnitud. Estás sentado frente a una chica compartiendo una charla. Quizás le estás contando una experiencia personal o debatiendo un tema profundo. Mientras hablas, ella te observa directamente con una concentración muy dulce. Esboza una sonrisa muy sutil. Luego, casi con pudor, mira hacia la mesa. Pasa un instante. Y de nuevo, sus ojos se conectan con los tuyos. Ese patrón se repite en bucle durante toda la conversación. Se siente orgánico, acogedor, casi como un imán invisible. Ese es, en muchísimas ocasiones, el dialecto silencioso del deseo. Los especialistas en comunicación no verbal llevan décadas analizando este comportamiento. En las dinámicas sociales suele denominarse la mirada triangular, donde la atención viaja de los ojos a la boca y de regreso arriba. Pero cuando hay tensión romántica, se suma un ingrediente extra, una calidez que te dice que no solo está escuchando tus frases, sino que está sintiendo el momento contigo. Y aquí hay un detalle brutal que casi todo el mundo ignora. Cuando una mujer siente atracción real, su nivel de escucha se eleva exponencialmente. Su atención se vuelve un láser. Memoriza detalles minúsculos de los que hablaste al pasar. Reacciona con empatía a tus emociones. Eso ya no es simple buena educación. Es una inversión total de su energía en ti. Esa mirada atenta es conexión pura. Significa que la tienes atrapada de una manera que muy pocos logran. Te comparto un caso real muy ilustrativo. Un hombre me narró una situación que vivió durante una cena informal con un grupo de amigos. En el extremo opuesto de la mesa había una mujer a la que apenas le habían presentado. Durante la noche, las charlas rebotaban de un lado a otro. Había risas fuertes y un ambiente muy distendido. Pero cada vez que él tomaba la palabra, notaba un cambio sutil. Ella giraba su postura ligeramente en su dirección. Su radar se enfocaba de lleno en él, y cada vez que sus miradas se cruzaban, ella le regalaba una sonrisa, bajaba la vista un milisegundo y volvía a anclar sus ojos en él. Él me confesó luego algo muy revelador. Me dijo que el lugar estaba abarrotado de gente, pero que de alguna manera el intercambio entre ellos dos se sentía increíblemente íntimo, como si el volumen del resto del mundo se hubiera apagado. Esa sensación ocurre con muchísima más frecuencia de la que creemos. Ese es el impacto de la atención enfocada. Cuando alguien te mira de ese modo, te está enviando un mensaje potentísimo. Te está diciendo en silencio: tienes toda mi atención, y la atención constante es el inicio de la atracción. Así que te propongo un pequeño ejercicio para la próxima vez que salgas a un evento social. En lugar de estar concentrado únicamente en lo que vas a decir, dedícate a observar cómo reacciona el entorno hacia ti. Analiza el contacto visual. Fíjate en quién te devuelve la mirada al instante y quién deja que se prolongue. Nota quién te busca con la mirada desde el otro lado de la sala en repetidas ocasiones. Los seres humanos estamos comunicándonos constantemente a través de estas microseñales. Una vez que calibras tu receptor, las dinámicas sociales se vuelven muchísimo más fáciles de comprender. Si esta información te está abriendo los ojos, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo permite que estos análisis sobre la conducta humana y las relaciones sigan llegando a quienes realmente buscan entenderlas a mayor profundidad. Ahora sí, prepárate porque entramos en la tercera señal, y esta es por mucho la más contundente de todas. ¿Por qué? Porque mientras que un roce o un cruce de miradas pueden ocurrir casualmente en cientos de contextos, este tercer indicador casi siempre exige una intención real. Involucra un detalle que la gran mayoría de los hombres pasa por alto por completo, una alteración del espacio físico. Y te prometo que cuando aprendas a reconocerlo, lo vas a ver por todas partes. Porque cuando el deseo de una mujer empieza a tomar fuerza, ella suele ejecutar un movimiento muy particular. Ella fabrica privacidad en lugares donde no la había.
Piensa en cómo funcionan las reglas sociales. En una fiesta, la gente se mueve en grupos. En un restaurante, las voces se cruzan de mesa en mesa. En la oficina, las pláticas suelen involucrar a varias personas a la vez. Los entornos sociales naturalmente generan espacios compartidos. Sin embargo, cuando una mujer comienza a experimentar una atracción genuina hacia alguien, ocurre un fenómeno muy interesante. Empezará a buscar formas de salirse sutilmente de esa dinámica grupal. No lo hará haciendo un escándalo, ni de un modo que atraiga las miradas del resto. Lo hará con la medida exacta para crear un instante que les pertenezca única y exclusivamente a ustedes dos. Esta es la señal que los hombres ignoran por completo. Ella construye intimidad donde antes no existía. Esto no significa necesariamente que te va a jalar hacia una habitación vacía o que hará un gesto teatral. En la realidad suele ser 1000 veces más encubierto que eso. Visualiza que estás de pie en un círculo de personas charlando. Todos conversan relajadamente y de repente ella gira hacia ti y te dice algo como: «Ven un segundo, quiero enseñarte una cosa». Quizás te señala algo curioso en la otra punta del salón. Quizás te propone que vayan juntos a buscar una bebida a la barra. O tal vez baja el volumen de su voz a un susurro y te hace un comentario que solo tú puedes escuchar. Estas pequeñas alteraciones pueden parecer insignificantes, pero a nivel psicológico encierran un gran significado. Te relataré un escenario que ejemplifica esto de forma magistral. Un muchacho me describió una vez su experiencia en la fiesta de compromiso de un amigo. Había unas 30 personas en el lugar, música suave de fondo, todos celebrando. A lo largo de la velada, él había cruzado un par de pláticas ligeras con una mujer a la que acababa de conocer. Nada intenso, solo risas y bromas casuales. Pero de pronto, ella le dijo algo interesante. Se inclinó un poco hacia él y murmuró: «Oye, acompáñame a ver este álbum de fotos que mi amiga dejó en aquella mesa». El álbum no tenía nada de espectacular. Eran fotos de unas vacaciones comunes y corrientes, pero lo importante fue lo que pasó en ese instante. Al separarse de la multitud y quedarse juntos junto a la mesa, la energía se transformó. La conversación se volvió más relajada, mucho más personal. Hablaron durante mucho más tiempo del que ambos esperaban. Solo más tarde, él comprendió que el álbum de fotos nunca fue el objetivo. El objetivo era el momento. Ella simplemente había fabricado la excusa perfecta para tener una interacción privada. Y estos momentos se dan constantemente en la vida social. A veces es la sugerencia de dar una vuelta corta afuera. A veces es pedirte tu opinión sobre algo lejos de la multitud. A veces es sencillamente bajar la voz e inclinarse un poco hacia ti al hablar. Cada una de estas acciones reduce silenciosamente la distancia entre dos personas, y cuando la atracción está presente, esa distancia tiende a encogerse gradualmente con el paso del tiempo. Ahora, presta atención al punto clave que muchos no logran ver. Cuando una mujer crea esa pequeña cápsula de privacidad, está evaluando tu respuesta, no para juzgarte, sino para confirmar si estás reconociendo el momento. ¿Te metes de lleno en la charla? ¿Te vuelves más atento? ¿Te mantienes relajado y seguro? ¿O te entra el pánico, analizas todo en exceso y apresuras la interacción? La atracción prospera mejor cuando ambas personas se sienten cómodas habitando ese instante. Una de las cualidades más irresistibles que una persona puede demostrar es una presencia calmada. Es esa habilidad de disfrutar la dinámica sin forzarla a ir hacia ninguna parte. Por eso la percepción tiene tanto poder. Cuando empiezas a decodificar estas señales, el tacto, el contacto visual y los momentos de privacidad, la confusión se esfuma. Simplemente respondes estando ahí. Te mantienes conectado. Dejas que la interacción se desenvuelva por sí sola. Y cosas hermosas suelen suceder cuando dos personas se encuentran mutuamente en ese espacio. Antes de ir cerrando, hay una última reflexión que quiero dejarte.
porque comprender estas señales no tiene que ver con manipular a las personas, tiene que ver con la conciencia. Las relaciones humanas se vuelven muchísimo más sencillas cuando aprendemos a reconocer las formas naturales en que la gente expresa su interés. No tienes que adivinar, no tienes que forzar nada, simplemente observas, respondes y te mantienes en el momento presente. Si estás disfrutando de esta charla, tómate un momento para suscribirte al canal. Aquí en Mindful Senior Living exploramos la psicología, las relaciones, la inteligencia emocional y los patrones profundos que dan forma a nuestras conexiones con los demás. Juntemos ahora todas las piezas, porque una vez que dominas estas 3 señales, pasa algo sumamente interesante. Comienzas a notar oportunidades que antes te pasaban de largo, y esa conciencia puede transformar, desde el silencio, la manera en que experimentas las conexiones. Ahora que hemos explorado estos 3 indicios sutiles, el tacto, la mirada y la creación de momentos privados, hagamos una pausa. Ninguna de estas señales es escandalosa, ninguna es una declaración dramática, y esa es exactamente la razón por la que tanta gente las pierde de vista. La atracción humana rara vez empieza con fuegos artificiales. La inmensa mayoría de las veces arranca con una curiosidad silenciosa, un gesto diminuto, una mirada que se prolonga, un instante en el que 2 personas se sienten un poco más conscientes del otro que de todos los demás. Estos momentos son facilísimos de ignorar cuando estás distraído, nervioso o enfocado únicamente en qué es lo próximo que deberías decir. Pero cuando empiezas a observar con mayor detenimiento, emerge un panorama totalmente diferente. Te das cuenta de que la atracción está ocurriendo a tu alrededor todo el tiempo, en la forma en que alguien se inclina hacia ti durante una charla, en la forma en que alguien se ríe un segundo de más, en la manera en que alguien te mira desde el otro lado de la habitación y aparta la vista rápido cuando los descubres. Esos son los susurros de la conexión humana, y cuando tus oídos aprenden a captarlos, toda tu experiencia da un giro. Pero hay una capa más en esta conversación, porque detectar las señales es solo una cara de la moneda. La magia real está en cómo respondes a ellas. Cuando una mujer roza ligeramente tu brazo, el objetivo no es analizarlo como si fueras un detective. Es simplemente mantenerte presente en ese instante. Cuando ella sostiene tu mirada, no necesitas recitar un guión ensayado. Solo devuélvele la mirada, sonríe y deja que la charla continúe su cauce. Cuando ella genera un pequeño momento de privacidad, no te aceleres, simplemente saborea el instante. La simplicidad suele ser el mayor de los secretos. Las personas son muchísimo más atractivas cuando están relajadas, atentas y genuinamente conectadas, no cuando están montando una actuación. Haz memoria de las charlas más placenteras que has tenido. Lo más seguro es que no se sintieron forzadas. Fluyeron como el agua. Ambas personas se sentían cómodas siendo ellas mismas. Esa sensación de facilidad es uno de los ingredientes más potentes de la atracción, y esto es algo que suelo recordarle mucho a la gente. La atracción no es algo que sales a perseguir, es algo que reconoces y alimentas cuando hace su aparición. Por eso es que estar alerta importa tanto. Cuando empiezas a registrar estos susurros sutiles, dejas de sentir esa carga de tener que inventar algo de la nada. En cambio, simplemente notas cuando el interés ya está sembrado en el ambiente. Ya no estás intentando deslumbrar a nadie, simplemente estás conectando, y cuando la conexión es auténtica, tiende a crecer por sí sola. Te contaré una historia corta que captura esta esencia de manera impecable. Un hombre me confesó que, durante años, estuvo convencido de que era pésimo leyendo a las mujeres. Asumía que la atracción era un misterio reservado solo para los tipos carismáticos. Pero una noche, algo cambió. Empezó a platicar con una mujer que estaba sentada cerca de él mientras ambos esperaban su café. La plática era sencilla, nada fuera de este mundo. Pero a medida que hablaban, él notó algo a lo que nunca antes le había prestado atención. Ella rozó su brazo de forma casual mientras se reía. Ella mantuvo el contacto visual y le dio una sonrisa muy cálida. Y después de unos minutos, ella le propuso: «Oye, ¿te parece si nos sentamos en aquella mesa? Está un poco más tranquilo». Sin darse cuenta, ella había desplegado las 3 señales de las que hablamos hoy.
Por primera vez en su vida, él las reconoció y en lugar de sobrepensarlo todo, simplemente se mantuvo presente, disfrutó del momento. Terminaron hablando durante casi una hora. Tiempo después, me dijo algo que nunca olvidaré. Me confesó. Por primera vez no sentí que estaba intentando forzar que algo pasara. Simplemente me di cuenta de lo que ya estaba pasando. Ese es el auténtico poder de entender la conducta humana. Reemplaza la confusión por la claridad. Y la claridad, inevitablemente, trae consigo una confianza total. Ahora, antes de terminar, quiero dejarte con un pequeño desafío. La próxima vez que estés en un entorno social, ya sea una reunión, una cafetería o incluso en el trabajo, esfuérzate por observar un poco más de lo habitual. Ponle atención a las cosas pequeñas. Nota quién gira su cuerpo hacia ti. Nota quién prolonga el contacto visual una fracción de segundo más. Nota quién busca excusas para mantener viva la conversación. Es probable que te asombres al descubrir la cantidad abrumadora de información que las personas comunican sin pronunciar una sola palabra. Y si la plática de hoy te fue de utilidad, tómate un momento para apoyar al canal. Presiona el botón de me gusta, suscríbete a Mindful Senior Living y activa la campana de notificaciones. Además, me encantaría saber de ti. En los comentarios de abajo, escribe la palabra susurros si este video te ayudó a reconocer estas señales sutiles. Es una forma de hacerme saber que eres parte de esta comunidad. Porque, al final del día, las relaciones no se tratan de trucos baratos. Se tratan de comprender a las personas. Se tratan de saber leer esos mensajes silenciosos que delatan curiosidad, calidez y deseo. Y una vez que tus ojos aprenden a ver esas señales con claridad, sucede algo extraordinario. Dejas de sentir incertidumbre sobre si un momento tiene significado o no. Empiezas a reconocer exactamente cuando una conexión acaba de nacer en silencio. Así que, la próxima vez que notes ese roce que dura un poco más, la próxima vez que te encuentres con esa mirada suave que regresa a ti, o la próxima vez que alguien construya un pequeño oasis de privacidad exclusivamente para ti, haz una pausa y presta atención, porque esos susurros silenciosos podrían estar contándote algo sumamente importante, y a partir de hoy ya sabes cómo escucharlos.